Hola, bienvenidos a Mates de Papel. En este video vamos a hablar sobre ecuaciones. Nos concentraremos en las ecuaciones de primer grado. Entre lo más importante que hablaremos aquí será la definición, la estructura de una ecuación, las leyes y principios de las igualdades, los despejes básicos en una ecuación, la generalización de los despejes y los tipos de ejercicios que suelen ser los más enseñados en este tema, con alternativas de solución usando el mínimo común múltiplo, buscando el común denominador o simplemente trabajando con términos fraccionarios en dado caso de las ecuaciones con coeficientes fraccionarios o las ecuaciones fraccionarias, las cuales más adelante veremos en qué se distinguen. Comencemos. Ecuaciones. Definición. Se llama ecuación a una igualdad que presenta incógnitas y que es verdadera solo para algunos valores de la incógnita. Para recordar, el grado de una ecuación nos indica el número de soluciones posibles de dicha ecuación. Esto lo demostró Carl Friedrich Gauss. La solución de una ecuación es o son los valores que hacen que la igualdad se cumpla. También se les conoce como raíces. Recordemos, nos vamos a enfocar en las ecuaciones lineales. Ahora hablemos de la estructura de una ecuación. Una ecuación es una igualdad que tiene términos del lado izquierdo y tiene términos del lado derecho, los cuales, por lo que dice la igualdad, serán idénticos uno al otro. En cuanto a las leyes de las igualdades, tenemos la ley reflexiva, la cual nos dice que todo número es idéntico a sí mismo. Esto se define con una fórmula, la cual nos dice que A es igual a A, donde A es un número cualquiera. Como ejemplos, tenemos que 7 es igual a 7, negativo 5 medios es igual a negativo 5 medios, la raíz cuarta de 3 al cuadrado es igual a la raíz cuarta de 3 al cuadrado. La ley simétrica nos dice que si un número es igual a otro, podemos cambiar el orden sin que la igualdad se altere. Esto es que si tenemos un número igual a otro, entonces este otro número es igual a sí mismo. Como ejemplos tenemos que 2 es igual a la raíz de 4. Entonces la raíz de 4 es igual a 2. 5 medios es igual a 10 cuartos. Entonces 10 cuartos es igual a 5 medios. La siguiente ley es la ley transitiva, la cual nos dice que si dos igualdades tienen un lado en común, los otros lados también son iguales. Eso quiere decir que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Como ejemplos tenemos que si 4 es igual a 12 tercios y a su vez 12 tercios es igual a 20 quintos, entonces 4 será igual a 20 quintos. Otro ejemplo es si 6 es igual a 3 por 2 y a su vez 3 por 2 es igual a 2 elevado a la negativo 1 sobre 3 todo elevado a la negativo 1, entonces 6 es igual a 2 elevado a la negativo 1 sobre 3 todo elevado a la negativo 1. Por último, la ley transitiva se conoce también como el principio de sustitución. Esta nos permite hacer equivalencias en las igualdades. El principio de cancelación nos dice que si un número o término se encuentra en ambos lados de la igualdad, se puede cancelar y el resultado no varía. Esto es algo muy importante, ya que el principio de cancelación es el que nos permite hacer equivalencias en las ecuaciones sin alterarlas para poder llegar a un resultado. Si usamos el principio de cancelación para las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencia o raíz, obtendremos los despejes básicos respecto a una incógnita. Para un número que está sumando, por ejemplo, a la incógnita le estamos sumando un 3. ¿Cómo pasar este 3 del otro lado? Muy simple.
Le añadiremos un negativo 3 a ambos lados. Con eso la igualdad no se perderá. Notaremos que 3 menos 3 dará 0, con lo cual x quedará solita. En el lado derecho 5 menos 3 debería dar 2. Sin embargo, lo dejo evaluado con su operación para que se note que de pasar sumando, pasó restando. Lo mismo sucederá con un número que resta. Notamos que resta porque tiene un signo negativo. Entonces, como está restando, vamos a sumarle en ambos lados de la ecuación para que no se altere un positivo 3. Con eso negativo 3 más 3 daría 0. Nuevamente x ha quedado sola y del otro lado ha quedado 5 más 3. Con lo cual recordemos que lo que necesitamos es que de negativo pasó a positivo. Para un número positivo que multiplica, notamos que la manera de proponerlo multiplicando es que esté al lado de una letra. Esa es una de las tantas formas que hay para recordar que está multiplicando. Entonces, vamos a dividir entre ese mismo número a ambos lados de la ecuación. Si hacemos eso, la igualdad no se alterará, con lo cual 3 entre 3 me dará un 1, y notamos que la incógnita ha quedado sola, y del otro lado, el número que comenzó multiplicando terminó dividiendo. Para un número negativo que multiplica sucederá exactamente lo mismo. Lo único que hay que recordar es que el negativo pasa junto con él. Entonces tendríamos un negativo, el cual lo podemos proponer tanto en el denominador, mas sin embargo, mi consejo es que si ustedes no tienen ni la menor idea para qué lo quieren en el denominador o para qué lo quieren en el numerador, lo coloquen en medio. En cuanto a un número positivo que divide, notaremos que tenemos a la incógnita entre un número. Ese número lo vamos a quitar si multiplicamos a ambos lados por 3. Entonces, 3 entre 3 dará 1. Como notamos, la incógnita ha quedado solita y el número que comenzó dividiendo terminó multiplicando. Lo mismo pasará para un número negativo que divide. Lo único que debemos recordar es que el número pasará con todo y su signo negativo. El negativo de preferencia hay que proponerlo en medio y recordemos que hay que usar las leyes de los signos en dado caso de que el otro número sea negativo. En este caso, como más por menos da menos, pues yo lo propuse como negativo. Ahora hablemos de los exponentes enteros positivos. Por ejemplo, tenemos x cúbica igual a 5. Tenemos un teorema el cual nos dice que cuando tenemos un número elevado a una potencia y a su vez está elevado a otra potencia, sus exponentes se multiplican. Para lograr que aquí obtengamos un 1, se multiplicará por su inverso multiplicativo, el cual será un tercio. 3 por un tercio dará 1, y del otro lado, este un tercio pasará en su forma de radical como la raíz cúbica de 5. Ya sea que lo necesitemos como exponente fraccionario o como su forma radical, el resultado será correcto. Lo mismo pasará con un exponente entero negativo. Aquí se multiplicará solamente por un negativo como caso diferente, pues el inverso multiplicativo, un tercio, hará que este sea 1 y negativo por negativo producirá un positivo 1, con el cual ya x queda despejada. Y aquí, de este lado, por teoremas de los exponentes, cuando un exponente es negativo y se encuentra en el numerador, pasará al denominador. Yo lo pasé al denominador en su forma de raíz o radical. Para exponentes racionales positivos, debo hacer énfasis en que estos exponentes enteros, ya sea positivo o negativo, también son exponentes racionales. ¿Por qué? Porque el 3, como es un número entero, lo puedo dividir entre 1 y este 3 también, con lo cual quedarían vueltos una fracción. De hecho, por esa razón se propuso un tercio.
Aquí, para un número diferente de 1, es exactamente lo mismo, solamente que el número aquí sí se va a poner, cosa que aquí el 1, como vemos, no se usó mucho. Aquí proponemos 4 tercios. El inverso multiplicativo de 4 tercios es 3 cuartos. Si multiplicamos eso, dará 1. X quedará despejada y aquí tenemos 5 elevado a la 3 cuartos de forma exponencial y aquí lo tenemos en su forma de raíz. Recuerden, cualquier dato dará exactamente lo mismo y será correcto. En cuanto al exponente racional negativo, será exactamente lo mismo, lo único que lo hace diferente es un negativo para que menos por menos dé más y nos dé un 1 positivo. Recordemos que por teoremas de los exponentes, cuando el exponente es negativo, pasará al denominador para que se vuelva positivo y yo lo pasé en su forma de radical. Y esos son todos los despejes básicos para las primeras operaciones. Si generalizamos eso que acabamos de ver como un formulario en lo que nos aprendemos los despejes de cada tipo de operación, podemos proponer lo siguiente. Nota que en los ejercicios anteriores, las estructuras en las que nos debimos de fijar fueron las que están de color rosa aquí. Son siempre el cómo va a quedar un número del otro lado si es que lo queremos cambiar de un lado a otro. Esta forma es mucho más rápida si es que nos lo aprendemos para estar resolviendo un ejercicio, ya que estar proponiendo un negativo de un lado y un negativo del otro lado, si la ecuación es muy difícil, en algunos casos lo vamos a notar hasta confuso. Entonces vamos a hacer práctica de todo esto, recordando que si un número está sumando, pasará restando. Si un número está restando, pasará del otro lado sumando. Para un número positivo que multiplica, noten, está al lado de la incógnita y si lo proponemos como fracción, es el numerador. Eso es muy importante, no lo olviden. Si está multiplicando, pasará dividiendo. Lo mismo pasará con un número negativo, solamente que se llevará el signo también. El signo de preferencia lo dejamos en medio, no se los olvide. Para un número positivo que divide, notamos que de dividir pasará al otro lado multiplicando. Para un número negativo que divide, hará exactamente lo mismo, solo que se llevará el signo negativo. Para un exponente racional positivo, que ya vimos que puede ser tanto un número entero como de verdad un número racional, ya que se pueden dividir entre 1 y entre otros números diferentes de 1, la estructura que nos quedaría si el exponente racional es positivo sería la siguiente. B, que pasaría de estar en el denominador al numerador, y A, que pasa de estar en el numerador al denominador. Cuando el exponente es negativo, sucederá lo mismo, solamente que pasará a ser un número en el denominador, donde nuevamente B, que estaba en el denominador, pasó a ser el numerador, y A, que estaba en el numerador, pasó a ser el denominador. El negativo queda representado con el signo de división. Listo. Si recordamos todo esto, vamos a dominar con gran facilidad las ecuaciones, no solamente eso, todo lo que tenga que ver con problemas donde tengas que buscar algo, ya sean problemas de física, química, termodinámica, etcétera, cualquier cosa. Si dominas esto, le entenderás bastante sencillo a despejar cualquier cosa de cualquier materia. Para comenzar y conducirte al video que más necesites, dependiendo qué tipo de ecuación quieras practicar, te comentaré cuáles son los tipos de ecuaciones lineales que voy a trabajar en mi canal. Voy a trabajar ecuaciones de coeficientes enteros, como por ejemplo estas, que se caracterizan porque las incógnitas y todo literalmente tiene puros números enteros. Ecuaciones con coeficientes fraccionarios, las cuales se caracterizan por tener números de tipo fracción. Lo interesante es que las ecuaciones de coeficientes fraccionarios se pueden resolver de 3 formas, ya sea trabajándolas así como las fracciones que son, proponiendo un mínimo común múltiplo con los denominadores o proponiendo un común denominador.
En cuanto a las ecuaciones con signos de agrupación, nos podemos encontrar ya sea de ecuaciones con coeficientes fraccionarios o de ecuaciones con coeficientes enteros. Por obvias razones, si son ecuaciones de coeficientes fraccionarios, tendrían tres tipos de soluciones. Las ecuaciones fraccionarias se caracterizan porque ya tienen incógnitas en el denominador, a diferencia de las ecuaciones de coeficientes fraccionarios que solamente tienen números. Las ecuaciones fraccionarias también se pueden resolver de tres formas: proponiendo un mínimo común múltiplo o proponiendo un común denominador. Si las trabajamos como las fracciones que son, también se podría, sin embargo el ejercicio quedaría horrible, no lo intenten. Ecuaciones con coeficientes literales sería el último tipo de ecuación, y esa pues podría quedar en cualquiera de las otras ecuaciones, pues literalmente lo único que cambia aquí son los números que tiene por letras. Y listo, esos serían todos los tipos de ecuaciones y qué tipos de ecuaciones nos vamos a encontrar.